Hola a todos. Vamos a continuar con el curso y vamos a seguir viendo un poquito sobre procesos difusivos y qué tiene que ver eso con la movilidad de ciertas especies o si no tiene que ver absolutamente nada, ¿no? Vamos a ver un modelo que les voy a mandar el artículo donde viene descrito, donde tratan de modelar el movimiento de las hormigas forrajeras. De hecho, dividen en dos cualidades a la población completa de hormigas, este, o en dos fases su movimiento, ¿no? Una de forrajeo, de búsqueda del alimento, y otra de retorno, ¿no? De regreso al hormiguero, al nido. Em, Como en otros modelos, pues tiene sus limitaciones. Y una limitación muy fuerte es que requiere de cierto poder de cómputo y de un poco más de experiencia resolver este, o plantear la solución del modelo. Ah, Finalmente lo que se obtiene con la simulación numérica de este modelito es nada más un patrón que se asemeja al patrón de línea que va dejando el bicho, ¿no? Ahora, eh, modelación basada en agentes, vamos a ver el modelito en NetLogo. Con modelación basada en agentes podemos también eh, construir un modelo para la movilidad de las hormigas. Eh, en este caso vamos a apelar únicamente al comportamiento individual y se va a parecer mucho a los patrones que se logran con el sistema de ecuaciones, pero vamos a tener vamos a tener una mejor idea de qué es lo que estamos modelando, ¿no? El, el punto aquí va a ser qué modelo es el más realista, qué modelo es el más realista y cómo podemos lidiar con ciertos problemas asociados al cómputo de las soluciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer un acercamiento más hacia la difusión vía probabilista, con un proceso de tipo markoviano, bastante sencillo, un poquito eh, simplificado si quieren, pero luego quiero ver el ejemplito este del modelo, nada más cómo se hace la construcción de las ecuaciones. Eh, Luego quiero ver un ejemplo de una ecuación sencilla de difusión, cómo la programamos en Python, y vamos hacia el modelo de las hormigas en el NetBlog. Entonces, es más o menos lo que vamos a estar viendo el día de hoy y vámonos al pizarrón. Bueno, el, quiero, les comentaba primero hacer un comentario acerca de cómo llegamos a los procesos difusivos vía probabilística. Y lo primero que vamos a hacer es pensar el siguiente problema. Imagínense que hay un cable, un alambre, si quieren, ¿no? Y
queremos saber este, cómo se distribuyen una población de pájaros que llegan y se paran sobre el alambre. Desde luego hay dos observaciones que tenemos que hacer, ¿no? La primera, y tiene que ver con el comportamiento de los pájaros. La pregunta es, ¿se trata de pájaros que pueden convivir de forma cercana, es decir, que van a estar equidistantes, que se pueden distribuir en todo el cable, o en cambio se van a distribuir hacia los extremos porque son animales territoriales y solo cierto tipo de unidad de comunidad de bichos va a estar en un solo espacio, ¿no? El, entonces, son dos posibilidades. De acuerdo con eso, estaríamos hablando de distintas formas de la distribución, ¿no? Pero vamos a, digo, la forma más sencilla, aunque es eh, poco realista, pues es pensar que pueden estar equidistantes. Y entonces, ¿no? Supongamos que tenemos ahí un pájaro y que pues, podemos separar, ¿no? El cable en espacios de tal forma que en cada uno de estos va a haber, ¿no? Es como el problema de las casillas. Tenemos en cada espacio un pájaro, o podemos tenerlo, ¿no? Y la pregunta es, bueno, tenemos n pájaros y cuál es la probabilidad de que un espacio de estos esté ocupado este, en algún tiempo, ¿no? Y eso va a depender pues, de cuántos pájaros se tienen y de si se soportan el uno al otro, ¿no? Entonces, este, pues básicamente estamos pensando en lo siguiente, eh, que eso es la suposición fuerte, ¿no? Primero, la primera hipótesis es que el, el evento de que un pájaro ocupe el, el récimo espacio es equiprobable, ¿no? Es decir, es la misma probabilidad para cada uno de esos espacios porque estamos suponiendo que de veras pueden estar juntos y que de veras pueden eh, ocupar todos los espacios, ¿no? Que no hay algo que les esté impidiendo. Entonces, el evento de que el R espacio esté ocupado es independiente para toda R, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver el, el, la probabilidad de que al tiempo que sea esté ocupado el espacio R? Pues se va a ver como la probabilidad de que esté ocupado por la probabilidad de que no esté ocupado, ¿no? No, a ver, vamos a llamarle P, tilde, a la probabilidad. Como ya son independientes, pues es la probabilidad de que un espacio esté ocupado.
Y para cualquier espacio va a ser la misma probabilidad. Eh, entonces, si queremos calcular la probabilidad de que eh, R espacios se ocupen, entonces eso se va a ver como una constante, que ahorita vamos a ver quién es fácil de imaginar, por la probabilidad de que estén ocupados R espacios, por la probabilidad de que no estén ocupados esos R espacios, eh, los otros espacios, ¿no? El resto de los espacios. Y tenemos M casillas. Eh, y esta C, pues no es más que la forma de contar que estén ocupados R espacios de N posibles, ¿no? Y pues este no es más que el coeficiente binomial, que se ve como N factorial sobre N menos R por R factorial, ¿no? N menos R factorial por R factorial. Ahora, esta, entonces esta cosa de aquí es la distribución binomial, ¿no? Entonces, para una cantidad finita de pájaros, para una cantidad finita de espacios, pues tenemos una distribución binomial si pensamos que pueden ocupar todo el espacio. Eh, y luego lo que hacemos es llevarlo al límite. Consideramos que tenemos un cable suficientemente largo y que lo dividimos en pedazos pequeños, 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 de tal forma que digamos que esto se extiende bastante, entonces tenemos una N bastante grande, pero en cada pedazo, ¿no? Lo dividimos en N espacios y cada pedazo lo podemos subdividir de esta forma, ¿no? Hacemos una partición. Entonces en cada partición se va a comportar como una binomial, pero lo que vamos a tener es que cada R, que la R es pequeña comparada con la cantidad de subdivisiones primarias que tenemos del cable. Entonces, eh, para cada pedazo de tamaño R, la probabilidad pues sigue siendo este, N a la R, de, perdón, sigue siendo como esta de acá, ¿no? ¿No? Seguimos teniendo C, R, P, la R, 1 menos P, la N menos R, que es N factorial por N menos R sobre R factorial por P a la R por 1 menos P a la N menos R. Y esta, pues es N por N menos 1 por hasta el 1. Si quieren, por acá está el R más 1, R menos R, R menos 1, etcétera. Si quieren, las podemos poner así. Y este es N menos R factorial, que no nos voy a enfocar demasiado ahorita. Y por acá tenemos R por R menos 1 por R menos 2, bla, ¿no? R más 1 le vamos a pasar de este lado. Tenemos R por R menos 1 por R menos 2, bla. Eh, por
P a la R por 1 menos P a la N menos R, ¿no? Como la R es pequeña respecto de N, podemos aproximar esta cosa como esto de que es pequeño, entonces respecto de N no cambia mucho. Y eh, esta pues la podemos pensar como N a la R. Y pues el factorial de R lo dejamos como tal cual, ¿no? Y esta cosa pues es como N factorial, ¿no? Es decir, esto se aproxima, de hecho esto de acá se aproxima como N factorial sobre N factorial por R factorial por N a la R, P a la R, por 1 menos P a la N, ¿no? Solamente porque estamos considerando que la N es de orden de magnitud muy grande respecto a la R. Ahora, entonces aproximamos PR como N a la R, P a la R por 1 menos P a la N sobre R factorial. Y si le llamamos a NP lambda, entonces esta cosa se ve como PR, se aproxima a lambda a la R por 1 menos lambda sobre N a la N sobre R factorial. Si tomamos el límite, esta parte de acá se aproxima a E a la menos lambda, ¿no? Pues el límite cuando n tiende a infinito, es decir, tomando n muy muy grande, es de la PR es lambda R sobre R factorial por E a la menos lambda. Y esta de aquí se llama la distribución de Poisson. Entonces ustedes van a ver que en muchos procesos difusivos o que se tratan de aproximar mediante alguna explicación difusiva, el, el mecanismo que se utiliza es decir, pues es que se distribuye como una Poisson. Y hay que tener cuidado porque aunque se pueda ajustar a una Poisson, el problema radica en que si estamos aproximando con esa distribución, estamos en el fondo pensando que el proceso primero es un montón consiste de un montón de eventos independientes, ¿no? Y luego que lo podemos aproximar de manera continua eh, y que de alguna forma está involucrado este elemento aleatorio, ¿no? Pues llegan y ocupan cierto espacio porque pueden de forma aleatoria. El, entonces ahí hay un problema, ¿no? Ahora, supongan ustedes que les ponen o que de alguna forma con alguna herramienta satelital o lo que sea, les dicen, pues encontramos una población que se distribuye en un espacio que cuadriculamos y está distribuida así, ¿no?
Cada uno de esos puntos representa una cantidad este, de alguna especie. Podríamos pensar que son estos árboles o lo que sea, ¿no? Y entonces lo que se puede hacer es, hacemos una retícula regular, ¿no? Un poco extender la idea del cablecito. Hacemos una retícula regular y decimos, pues tenemos n por n eh, cuadraditos y en cada uno de esos caben tantos bichos. Esos pensamos que solo pueden cada cuadrito aguantar hasta tantas unidades de población, ¿no? Tomando esas unidades, podemos pensar un problema de este tipo a la inversa, ¿no? Decir, bueno, esto se distribuye, estoy suponiendo que a primera aproximación se distribuye como una Poisson y lo que se hace hacia atrás es ajustar la distribución de estas cosas en los cuadritos de tal forma que podamos obtener la lambda de la Poisson. Este, si suponemos que se vale ese mecanismo de, 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 de la distribución Poisson, no siempre se vale. Y vamos a ver la siguiente clase que los forrajeros podrían estarse distribuyendo no siguiendo una Poisson, sino una ley de potencia. Hay un problema interesante allí, que es el teorema del límite central dice que ciertas distribuciones discretas tú las puedes llevar hacia una Poisson, o sea, una gaussiana, ¿no? Y, pero ¿qué pasa con las distribuciones de colas largas? Pues que esas generalmente se ajustan con una ley de potencia. El problema es que una ley de potencia se va así, ¿no? En una escala semilog. Pero vamos a tener un montón de distribuciones que son así. Es decir, hay eh, esto pensando en rango este, contra otra cosa. Luego lo comentamos bien, pero esta parte son los eventos que son poco probables eh, y que están en un rango alto. Acá están en un rango bajo. Podemos pensar en estas cosas desde la distribución del ingreso, desde animales con ciertos tipos de características, eh, no sé, obras musicales, cuadros de Kandinsky, cuántos colores se usan en cierto tipo de pinturas. Entonces, vamos a regresar a eso, pero resulta que una forma más general y más realista de pensar en las distribuciones de un montón de cosas son las betas generalizadas, ¿no? Nosotros les decimos la beta de germinal corto. Entonces, la beta de germinal corcho la vamos a estudiar más adelante, pero es bueno que empecemos a pensar en otras posibilidades que no sea decir que los bichos se distribuyen como una Poisson porque ese es el modelo nulo, digamos. Bueno, entonces vamos ahora hacia el modelito de las hormigas, ¿no? Hormigas forrajeras. La idea aquí es que vamos a tener dos fases, ¿no? Eh, la fase de forrajera, que es la búsqueda de fuentes de alimento, y la base de retorno, la fase de retorno, que es cargar alimento de regreso al nido.
Entonces, tenemos aquí un nido y por acá una fuente de alimento, otra por acá, ¿no? Varias fuentes de alimento y lo que hacen las hormigas es caminar, ¿no? Caminar, buscar y y salen varias, ¿no? Entonces, la idea es que hay una fase de búsqueda y en cuanto encuentran la comida, dicen, pues me voy a regresar. Entonces, buscan el camino de regreso y van dejando un rastro, ¿no? Con cada repetición van a ir corrigiendo, ¿no? Este, Cuando encuentran el camino de regreso, las nuevas forrajeras van a tender a buscar un camino parecido a este de regreso, de tal forma que van a tratar de minimizar el tiempo de llegada de aquí para acá y de regreso, ¿no? Entonces, es un constante ajuste ahí de las trayectorias y lo que está ocurriendo es que cuando las forrajeras salen y pasan a su fase de retorno, van dejando un rastro de feromonas. Y esas feromonas le avisan a las nuevas forrajeras que en esa dirección hay comida. Pero pues es un rastro tenue. Entonces las forrajeras se dejan guiar por la zona donde huele más, ¿no? Entonces suponemos que es la zona donde hay una mayor concentración de feromonas, que es donde ha pasado el mayor número de hormigas en su fase de retorno. Eh, eso implicaría que la cantidad de el químico que van dejando va a ir dirigiendo el movimiento hacia la región donde está más concentrado el químico. A ese tipo de movimiento o a ese tipo de fenómeno se le llama quimiotaxis. Que vamos a regresar después otra vez a estudiar otros fenómenos quimiotácticos. Entonces, la quimiotaxis es el movimiento dirigido de algún agente biológico por la concentración de un agente químico. La quimiotaxis se observa de forma experimental en poblaciones, por ejemplo, de unicelulares, como las bacterias. Hay, les voy a dejar que busquen, por favor, este término, predataxis. Hay un fenómeno que ocurre cuando ponen un cultivo de E. coli junto a un cultivo de Mycococcus. Y lo que ocurre es que el micrococo va a buscar al E. coli que está tranquilamente comiéndose su medio rico y va a buscar al E. coli y se lo va a comer. Pero se lo come siguiendo la concentración, aparentemente, ¿no? Siguiendo la concentración de bichos, de individuos de la población de E. coli. Entonces va a buscar las zonas donde hay más densamente poblada y lo que hace es que suelta unos cilios que funcionan como ganchitos, agarra al otro bicho y lo envuelve, se lo come, ¿no? Eh, entonces va a ir dejando unos patrones como deditos, pero además su movimiento va formando patrones en espiral.
que tiene que ver con mecanismos parecidos a la quimiotaxis, pero no está siguiendo propiamente un químico, sino la concentración de la otra población. En ese sentido, se le llama prebataxis. Es una explicación que todavía no está comúnmente aceptada. Es un fenómeno que solo se ha visto con este, Mixococcus y con algunos bacilos, pero que tiene su interés en el sentido de formación de patrones, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuál es el problema? Que la forma de explicar matemáticamente la quimiotaxis pues es como un mecanismo difusivo que justamente es la difusión del químico, eh, lo cual va a implicar al menos el uso de dos ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, más algún otro tensor de esfuerzo, sobre todo, que es lo que completa la dinámica del fenómeno, ¿no? En este caso, en el caso de las hormigas, pues vamos a tener un sistema de dos ecuaciones de difusión con otros dos que van a estar viendo la tasa en la que se va perdiendo la feromona, ¿no? Eh, por evaporación. Ahora, el, hay varios problemas, ¿no? Computacionalmente es más costoso resolver un sistema de dos o tres ecuaciones en derivadas parciales que pensar, por ejemplo, en mecanismos aleatorios, ¿no? Entonces, eh, y se considera que es menos costoso computacionalmente resolver las ecuaciones de difusión que pensar en comportamientos individuales para grandes poblaciones. Pero si la población no es tan grande, entonces ni nos sirve el mecanismo difusivo, ni debería ser tan costoso. Entonces, ahorita en unos momentos vamos a ver un modelito de esto. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a suponer en el caso de las hormigas forrajeras? Primero, que dejan el nido en tiempos aleatorios y se mueven este, como caminantes aleatorios. Entonces, de entrada, para una población suficientemente grande de hormigas, podemos pensar, si es cierta nuestra suposición, que se difunden en el medio, ¿no? Pero va a ser una difusión este, hacia la concentración de un químico que ellas mismas están dejando, ¿no? Entonces, en la fase forrajera van siguiendo una trayectoria aleatoria y de regreso van dejando este, el rastro de feromonas, y las feromonas se van a dejan en la fase de retorno, eh, dejan un rastro continuo del químico, ¿no? De la feromona. El- pero esta feromona se va a evaporar, eh, ¿no? La feromona se evaporan a tasa exponencial, ¿no? A tasa constante, ¿no? Entonces la podemos modelar con una exponencial
con tasa negativa, ¿no? Eh, y se difunde de forma pitiana, que ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Eh, entonces tenemos al mismo tiempo una evaporación a tasa constante, pero difusión pitiana, ¿no? Eh, y la última cosa es que una vez que regresan al nido, entonces una vez en el nido, todas las hormigas vuelven a ser forrajeras. Entonces todas las que dejan el nido son forrajeras, en el retorno van dejando todas la feromona y cuando llegan otra vez al nido son de nuevo forrajeras y tienen esas dos fases, ¿no? Y entonces aquí vamos a llamarle U, es la concentración de forrajera. Eh, Omega es la concentración de hormigas de retorno o de recolectoras si quieren. Eh, C es concentración de comida. Eh, B va a ser la concentración de feromona. Y vamos a tener que poner una Z y una B. Estos son campos vectoriales. La Z representa de alguna forma accidentes topográficos y la B representa digamos, el campo atractivo del nido, ¿no? Y ese son dos afirmaciones fuertes, ¿no? Primero, que hay de alguna forma, no se alejan tanto del nido, tanto entre comillas, ¿no? Tanto como los esté atrayendo de regreso, ¿no? Estamos pensando que el nido representa una fuerza atractiva. Este, para no decir que se aprende en el camino, ¿no? Y los accidentes topográficos. Entonces, se plantea un campo vectorial y lo que se dice es, la hormiga va a ser atraída por el campo B y va a ser repelida por el campo Z. Es decir, va a tratar de buscar el camino con menos accidentes hacia el nido. Entonces, no solo va siguiendo la feromona, sino que además, de alguna forma, busca el camino más sencillo. Eh, yo no estoy seguro de que ese sea un mecanismo realista, pero bueno, así está planteado el modelo este. Eh, ¿Cómo se va a ver? Pues es un sistemita de varias ecuaciones. Una, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones. Puede ser más o menos difícil si Z y B son más o menos complicados. Eh, de hecho, estos ya vienen dados, pero solo vamos a tener cuatro ecuaciones para esas cuatro variables, ¿no? Entonces, una es la parcial de U respecto de T menos, y este es el término difusivo, el laplaciano de un alfa 1 por nabla U más alfa 2
U nabla B, eh, y esto va a ser igual a una función que depende de un montón de cosas, ¿no? De U de W, de C y de B. De hecho, de B no. La otra ecuación de difusión es la de T y se ve muy parecida. Eh, con un alfa 3 por nabla B, nabla omega, perdón, y perdón, esta es la de omega, nabla omega más una alfa 4, no, es la misma alfa 2 y U nabla omega. B nabla omega. Y esto es una G que depende de todo menos de U. De W. Okay. La B cambia en el tiempo como omega menos B más laplaciano de B. Y la C va a cambiar como una alfa 4 por U por C, ¿no? Este es la concentración de la comida, ¿no? Entonces este es un término como de depredación, ¿ya vieron? Y este es no se va a difundir, pero además decrece más como W más laplaciano de B, ese es el término difusivo, y esta cosa de aquí, pues es el término de pérdidas a tasa constante, ¿no? De hecho, aquí la tasa está normalizada, entonces no es tan general. Eh, el problema que se plantean en el artículo que les comento va a provenir de lo siguiente, que la forma de F y G pues pueden cambiar y la que ellos plantean no está tan sencilla, que es menos UC por más alfa 5 omega por una delta de Dirac, eh, más m de algo, donde esta m representa el, por una delta de Dirac. Esa m lo que representa es qué tanto se pueden alejar del nido, y la g se ve como uc, ¿no? Otra vez este término como de depredación, menos alfa 5 omega por una delta de Dirac. Entonces esto ya le va a agregar bastante dificultad. Si esto fuera constantes, realmente es muy sencillo, pero lo que hicieron ellos fue ir ajustando para que se vieran cierto tipo de estos efectos al final, ¿no? Y entonces lo que pintan es la concentración de hormigas y se van a ver manchas este, a veces muy oscuras y a veces un poco más claritas, pero en líneas, ¿no? Así como si fueran de verdad. Pero resulta complicado hacer la simulación. Eh, entonces vámonos unos momentos más a la computadora y hacemos unos comentarios finales. Entonces, aquí tenemos un código donde
estoy planteando la solución numérica de un modelo de difusión. Vamos a usar otra vez NumPy, el pplot y vamos a usar esta biblioteca random para hacer algunas cosas. Random nos sirve para trabajar con números pseudoaleatorios. Entonces cargamos nuestras bibliotecas, vamos a dar condiciones iniciales y vamos a dar este, tamaños de paso, ¿no? Entonces, para el tiempo es donde tenemos que hacer bastante fina la cosa, que son tamaños de 0.002, pero para los demás, para el X, Y y Z, que aquí vamos a plantear una difusión en 3D, eh, pues únicamente nos interesa de pasos discretos, ¿no? De tamaño 1. El, este 120, 50,000 son los números de pasos que vamos a tener y vamos a hacer una matriz de puros ceros este, para Y, para X y para T, perdón. ¿No? Entonces es una matriz cuadrada grandísima de puros ceros. Y vamos a rellenarla. Entonces para F entre 0 y 19, ¿no? Vamos a hacer que el paso este, para X y Y 0 sea algún aleatorio. Luego, para M entre 1 y el límite de tiempo, vamos a rellenar las P's entre 1 y nx menos 1, entre ny menos 1 y 1, entre 1 y ny menos 1 y la m que estamos planteando para el tiempo, la vamos a actualizar de esta forma, que básicamente aquí es donde estamos calculando la difusión, ¿no? Tenemos la condición inicial más el paso temporal por este término difusivo y la aproximación discreta del laplaciano, ¿no? Entonces, aquí vamos a rellenar toda la matriz larguísima y en el último paso vamos a hacer varias gráficas que lo que van a representar es en el paso del tiempo, pues cómo se va a ir difundiendo cierta sustancia. Con un color rojo va a estar lo que está más arriba y con un color azul lo que está más abajo, que podemos pensarlo como zonas calientes y zonas frías si estuviéramos modelando difusión de calor. En el fondo, esa es justo la, la, la crítica que podríamos hacerle al modelito de las hormigas, que pues estamos pensando que son suficientemente grandes las poblaciones como para que se comporten como moléculas que se están moviendo en alguna sustancia, ¿no? Eh, pero no siempre son tan grandes esas poblaciones y no siempre es buena idea pensar el mecanismo de esa forma, ¿no? Eh, bueno, el, pues en lo que se rellenan esas eh, matrices y podemos verlas, pues si se fijan ya estamos pidiéndole un poco de más a la computadora y se va a tardar un número suficientemente grande de tiempo. De una vez le voy a pedir que haga las gráficas. Y mientras está en eso, vámonos al NetLogo.
Entonces vamos a ver el NetLogo y vamos a ver el modelito de las hormigas. Entonces vamos a revisar eh, el modelo de las hormigas, que está en la parte de biología y se llama simplemente hormigas. Eh, ok. Entonces vamos a ver primero cómo es la simulación. Este centro moradito representa el nido y estos puntos azules gordos representan fuentes de alimento. Podemos hacer más o menos grande la población. Iniciemos con una población pequeña y los dos eh, parámetros que vamos a poder controlar son la tasa de difusión del químico, de la feromona, y la tasa de evaporación, que tienen que ver con la ecuación última que escribimos para la cantidad C en el modelo de aquellas otras gentes, ¿no? Entonces, empecemos con una tasa de evaporación alta y una tasa de difusión pequeña. Entonces, si se fijan, el rastro que van dejando de regreso no es suficiente como para dirigir a las otras hormigas y van siguiendo un camino aleatorio. Ahora vamos a disminuir la tasa de evaporación y tenemos una tasa de difusión cortita, ¿no? Entonces ya algunas se están dirigiendo más, este, pero vamos a aumentar la tasa de difusión. Entonces las que van de regreso ya van dejando un rastro más grande, pero la tasa de evaporación todavía es alta, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí ya es suficientemente grande como para que un grupo de hormigas este, suficientemente numeroso deje un rastro grande. Entonces, la mayoría de las hormigas van a dirigirse hacia ese punto. Ese es el mecanismo quimiotáctico. Y eh, en cuanto se acaban, siguen forrajeando y van a encontrar alguna otra fuente de alimento este, en alguna cantidad de tiempo, ¿no? Esto puede ser más efectivo si tenemos poblaciones más grandes. Entonces se van formando los caminos, ahí está el hormiguero grande. Eh, y si se fijan, una vez que agotaron una fuente de alimento, regresan todas al nido, ¡pum! Se vuelven a ir como caminantes aleatorios, agotan la otra fuente de comida y siguen forrajeando, pero ya encontraron el rastro de las que estaban en la de hasta arriba, ¿no? Entonces, aquí la parte importante es que sí estamos retomando estas ideas de difusivas, pues, eh, pero no estamos resolviendo directamente las ecuaciones diferenciales, estamos yéndonos hacia el comportamiento individual de cada uno de los bichos. Y estamos diciendo, bueno, se sigue este mecanismo que corresponde con grandes concentraciones de animales a los mecanismos que siguen las ecuaciones de difusión, pero aquí no estamos suponiendo una cantidad continua de hormigas, ni que ni tiempos infinitos, ¿no? Entonces estamos suponiendo que simplemente que estas bichos se comportan como esperaríamos que se comportaran, ¿no? Eh,
Ok, entonces vamos otra vez a la simulación esta. Ya se ve el, el rastro difusivo aquí. Entonces, eh, se empiezan por algunos puntos y van expandiéndose como manchas, ¿no? Se parece a las manchas que iban dejando las hormigas. Este, pero bueno. Entonces, la moraleja que quiero que se quede el día de hoy es que aunque sigamos el mismo mecanismo, podemos tener un cómputo un poco más eficiente, considerando el comportamiento individual de los elementos de nuestro sistema, de los bichos. Entonces, dejémosla allí por hoy y vamos a hacer el análisis tanto del programita de difusión, de la ecuación de difusión y del modelito de NetLogo de las hormigas, paso por paso, ¿no? Entonces, la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente.